Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de Voltimum España. Hoy estamos con David García e Ignacio Gómez, responsables comerciales de Nexans Iberia, quienes nos hablarán sobre EasyCalc, la herramienta que ayuda a determinar la sección de cable más adecuada para la instalación. En este webinar vamos a conocer todas las ventajas y la utilidad que tiene esta herramienta. Buenas tardes, Ignacio y David. Encantada de que estén aquí con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algo que agregar antes de iniciar con el webinar? Pues nada, la bienvenida a todos los asistentes a la misma y cuando queráis podemos empezar. Genial. Y antes de comenzar, ¿podrían confirmar en el chat si nos ven y nos escuchan bien para poder avanzar? Hola, bienvenidos a todos. ¿Podrían confirmar que nos ven y nos escuchan bien? Hola, saludos hasta León, Perú, Argentina. Ok, sí, parece que todo bien. Y antes de comenzar, les informo que si tienen preguntas, las escriben en la sección de preguntas para que puedan ser leídas y respondidas al final de la sesión. Y la grabación de este webinar junto con la presentación en PDF estarán disponibles y se enviarán a todas las personas que han asistido a este webinar después de que termine esta sesión. Bueno, vamos a ceder la palabra al equipo de Nexans. Genial, ¿puedes comenzar, David? Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a presentaros la herramienta EasyCalc. EasyCalc es un programa desarrollado por Nexans para la elección del cable más idóneo en una instalación eléctrica y el correcto dimensionado de su sección nominal. Aquí tenemos un breve índice de cómo vamos a estructurar la exposición. Primero voy a hacer una introducción con una breve presentación de nuestra empresa, de nuestra compañía, Nexans. Seguidamente, mi compañero Ignacio os presentará el apartado central sobre el funcionamiento de la herramienta. Hará unas consideraciones preliminares como el objetivo pretendido, personas a quien se dirige, su alcance, normas sobre las que se basa para la obtención de datos, plataformas digitales donde podemos encontrarlas, etc. Luego, seguirá con el desarrollo del funcionamiento propiamente dicho de la herramienta. Yo intervendré en uno de los pasos para profundizar en las gamas de cables a considerar por la herramienta, que serán a la postre las propuestas que nos dé en el resultado final del proceso. Para acabar, entre Ignacio y yo mismo, haremos una serie de ejemplos con los que practicar la utilización del programa, dándonos una idea más certera de la posibilidad de este. Antes de finalizar, nos gustaría conocer vuestras impresiones, sugerencias y atender vuestras preguntas. Solo unos apuntes básicos sobre Nexans. Nexans es una compañía multinacional cuya actividad se centra en la fabricación y comercialización de cables y sistemas de cableado. Tiene una dilatada trayectoria que se extiende desde final del siglo XIX, pero más recientemente, a inicios de este siglo XXI, año 2000, nace su nombre Nexans a partir del de Alcatel. Desde entonces se han producido diversas adquisiciones a nivel internacional que han favorecido el continuo crecimiento de la compañía, con presencia industrial en 42 países y actividad comercial prácticamente en todo el mundo. Tiene su sede en Francia y somos un total de unos 25.000 empleados aproximadamente. Históricamente, Nexans ha operado en los mercados de infraestructura, transporte, industria y construcción con la energía como base de desarrollo. Su facturación es de más de 6.000 millones de euros. En España contamos con un centro logístico en la provincia de Barcelona para distribuir nuestros fabricados a la península ibérica, España y Portugal y a las islas. La mayor parte de los cables que comercializamos en el territorio nacional vienen de nuestras fábricas del sur de Francia. En este centro logístico se encuentran los departamentos relacionados con la actividad comercial, como son los de venta, atención al cliente, logística, marketing, etc. En el año 2000, la compañía cambió su nombre a nivel internacional, pasó en España de denominarse Alcatel Cable Ibérica a Nexans Iberia. En el año 2018 mejoramos y modernizamos nuestras instalaciones, trasladándonos dentro de la misma provincia de Barcelona, de Polinyà a Granollers. Y en el año 2021 empezamos a desarrollar lo que denominamos el programa PARAEM, por el que nos vemos favorecidos por inversiones importantes del corporate para ampliar nuestra oferta al mercado nacional con productos innovadores y servicios de valor añadido, en busca de la diferenciación, pero siempre relacionados con la actividad del cable como fondo.
Un ejemplo de esto es el lanzamiento del propio EasyCalc que nos ocupa hoy, entre otros proyectos que tendremos oportunidad de explicaroslo en otras presentaciones. Le cedo la palabra a mi compañero Ignacio Gómez, que os va a explicar el funcionamiento del programa. Ignacio. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos. Vamos a pasar a explicar el funcionamiento de la herramienta EasyCalc. Su objetivo es ayudarnos a estimar la sección del conductor o conductores de un cable para nuestra instalación, así como a determinar el tipo de cable. Para ello, mediante la introducción de una serie de datos básicos de nuestra instalación. EasyCalc es una herramienta de fácil utilización, muy intuitiva, y su uso es gratuito. Se encuentra ya disponible tanto online desde nuestra página nexans.es, así como en aplicaciones para móvil, bajo base iOS o Android. La norma de referencia de la herramienta es la HD 60364, apartado 5, en todo lo referente a los métodos de instalación, condiciones de contorno y valores máximos de intensidad. La información final que aporta EasyCalc se basa, como hemos dicho, en una toma de datos generales de la instalación y, por tanto, pues, no ha de considerarse vinculante. La base de datos que contiene la herramienta a día de hoy es de cables de energía de cobre y para su uso en instalaciones alimentadas por corriente alterna, tanto en suministro monofásico como trifásico. Siguiente, por favor, David. El funcionamiento de la herramienta EasyCalc lo podremos agrupar en 5 pasos. En el primer paso, haremos la carga de datos generales de la instalación, tales como son los datos de alimentación, así como los de la instalación receptora. En un segundo paso, procederemos a elegir la familia de cable para nuestra instalación. Por el momento, tal y como hemos comentado, la base de datos ofrece cables de energía con conductores de cobre, aunque la herramienta está en continua evolución y esta base de datos se irá ampliando paulatinamente. En el tercer paso, definiremos los datos constructivos del cable, indicando si se trata de un cable monoconductor o, si por el contrario es de tipo multiconductor, si dispone de conductores de protección, si dispone de conductores de neutro, etc. En el cuarto paso, definiremos el método de instalación, agrupamientos de los circuitos, si aplica, condiciones del entorno, tales como temperaturas, resistencias térmicas, para finalmente llegar al punto 5, en el cual EasyCalc nos presentará los resultados finales del cable resultante, su referencia Nexans, así como datos adicionales de los cálculos efectuados y un resumen de los datos que hemos ido introduciendo en los pasos anteriores. Y cedo la palabra a David para el siguiente paso. Bueno. Perdón, disculpad. El primer paso lo daba. El primer paso. Vamos a empezar por el primer paso de la herramienta, que, como decíamos, es el paso de introducción de datos generales. En este paso podremos entrar bien por valor de intensidad solicitada por la, instalación receptora, o bien por la potencia en kilovoltamperios o kilovatios de la misma. Introduciremos asimismo la longitud del cable en metros, el tipo de suministro de alimentación, bien sea de tipo monofásico, 230, o trifásico, 400 voltios, para seguidamente introducir el factor de potencia, coseno de phi, y por último, fijaremos el valor de caída de tensión que queremos asegurar en nuestra instalación con el cable finalmente calculado por la herramienta. Y ahora sí, paso la palabra a David para que nos hable de la familia de cables.
Una vez introducidos estos datos generales que nos ha explicado Ignacio, le damos a la herramienta, al programa, a un botón para seguir y cambia de pantalla. En esta segunda pantalla, en este segundo paso, aparecen las familias consideradas por el programa, que son las que estáis viendo ahí. De momento, hay 5 familias, como comentado, está en construcción y tenemos una pretensión de ampliarlo y mejorarlo. Entre otras cosas, tenemos el objetivo de ampliar la gama de cables a considerar, tales como los cables de aluminio, los cables de goma, los cables resistentes al fuego, etc. Ahora vamos a profundizar en cada uno de estos cables para dar a conocer qué prestaciones tiene. El primero es la manguera H05VVF. Es un cable multipolar, flexible de clase 5, tensión asignada de 300-500 voltios, aislamiento y cubierta de PVC con una temperatura máxima de servicio de 70 grados centígrados, construido según las normas indicadas. En el mercado se puede encontrar de diversos colores, pero nosotros lo comercializamos en color blanco. Este cable cumple con el ensayo de no propagación de la llama, indicado, lo podéis ver en pantalla, y es conforme a la reglamentación CPR, Reglamento de Productos de la Construcción, con la clasificación ECA. Tiene una protección AD5 frente a la proyección de chorros de agua. Aplicaciones de este cable según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002. Tiene tiene aplicación en las siguientes instrucciones técnicas complementarias. En la 20, referida a interiores o receptoras, según características constructivas de la instalación. A la instrucción 27, interior de vivienda. A la 30, locales especiales. A la 33, provisionales y temporales de obra en interior. Hago foco en ello. A la 44, receptores para alumbrado. O a la 49, que también puede ser contemplado en el interior de muebles. De forma general, podemos decir que este cable está indicado para servicios móviles en interior, tanto en uso, digamos, fundamentalmente en uso doméstico, como alimentación de pequeños electrodomésticos. La segunda familia considerada por este programa, por el ISICALC, es el cable con designación H07VK y nombre comercial Paseo. Se diferencia del anterior fundamentalmente en los siguientes aspectos. No es manguera, es unipolar, solo unipolar. Admite algo más de tensión de servicio, 450-750 voltios. No tiene cubierta exterior, solamente la capa de aislamiento de PVC. Y además se comercializa en varios colores, siendo los básicos los que veis ahí en el dibujo, azul, negro, marrón, gris y amarillo verde. Además, su aplicación es en circuito de instalación fija, también en interior. Aunque se admite y se usa, es habitual encontrarlo en exterior para alumbrado exterior debidamente protegido. Prácticamente tiene las mismas prestaciones que el anterior frente al fuego. Es no propagador de la llama y tiene la Euroclase ECA conforme al Reglamento de Productos de la Construcción CPR. Estos cables se ajustan a las siguientes ITCs del Reglamento Electrotécnico Baja Tensión. Además de su uso para el alumbrado exterior según ITC 09, prácticamente tiene las mismas aplicaciones que el cable anterior, pero normalmente protegido, ya sea bajo tubo, canal, moldura, etc. También utilizado para el cableado de cuadros eléctricos. Su uso general es en instalaciones de interior, normalmente, tanto de viviendas como en los sectores terciarios e industriales, y también puede tener cabida o aplicación en la instalación de eléctricas de caravanas, según la ITC 41. Este cable, la tercera familia, considerada por la herramienta de designación H07Z1-K y nombre comercial Alsecure, es la versión de alta seguridad frente al riesgo de incendio del anterior. Es decir, tiene una aplicación como el anterior, pero con mejores prestaciones de seguridad frente al riesgo de incendio. Constructivamente se diferencia que su aislamiento es poliolefina libre de halógenos en vez de PVC, que pese a admitir la misma temperatura de trabajo en su conductor de 70 grados centígrados, le dota de las siguientes características especiales frente al fuego.
además de la no propagación de la llama, como el anterior o los anteriores, es no propagador del incendio, cumpliendo el ensayo pertinente. Emite baja densidad de humos y de reducida opacidad en su combustión. Y los gases desprendidos son de menor toxicidad y corrosividad. Todo ello redunda en una mayor seguridad en caso de incendio, minimizando los daños tanto personales como materiales en las estructuras y equipos en la situación de fuego. Cumple con los ensayos para la obtención de la Euroclase C conforme al reglamento CPR, incluido el ensayo que se hace sobre la reducción de gotas y tiempo de incandescencia de las mismas en la combustión del cable, que es la novedad más palpable cuando se introdujo el reglamento CPR. Además de tener las mismas aplicaciones que el cable anterior, por sus características diferenciales mencionadas, son prescritos en las siguientes, específicamente en las siguientes del reglamento. O sea, particularmente se indica en las derivaciones individuales, según ITC BT15, y en los locales de pública concurrencia conforme a la ITC BT28. También en los locales con riesgo de incendio y explosión conforme a la ITC BT29. Pero cumple con los mismos requisitos que el cable H07VK, por lo tanto también se puede poner, porque dan unas mejores prestaciones en los casos explicados anterior para el cable H07VK. Este cable, el RVK, que es la siguiente familia considerada por la herramienta, construido según norma, tiene una tensión nominal de servicio de 0,6/1 kV. En este caso puede ser tanto unipolar como multipolar y es para instalación fija. Al tener el aislamiento diferente a los tres que hemos visto anteriormente, en este caso es un compuesto termoestable, como es el polietileno reticulado, admite mayor temperatura de servicio pudiéndose alcanzar los 90 grados centígrados, en vez de los 70 que hemos visto anteriormente. De esta forma, es tolerable un mayor calentamiento del conductor producido por el paso de la corriente eléctrica, lo que equivale a que para una misma sección de conductor son admisibles mayores valores de intensidad eléctrica y, por tanto, mayores potencias de carga. La cubierta exterior es de PVC de color negro, es no propagador de la llama, con clasificación o con clase ECA del CPR, y su protección frente al agua es AD6. Por lo tanto, le hace tener una muy buena resistencia a la intemperie que lo capacitan para instalaciones en el exterior. Estas características lo hacen idóneo en las instalaciones de distribución y acometidas subterráneas ITC 07 y 11, alumbrado exterior ITC 09, y también puede ser usado en instalaciones interiores en huecos de la construcción, empotrados sobre paredes, en bandeja o protegidos bajo tubos según la ITC 20. También en locales especiales ITC 30. El último cable, la última familia considerada hasta el momento, como digo, estamos desarrollándola y evolucionando, pero ahora mismo la quinta familia que considera la herramienta es el RZ1K diseñado según norma, la 21123, de tensión asignada 0,6/1 kV también, mismas soluciones constructivas de sus conductores que la anterior, es decir, bipolar, multipolar, aislamiento del mismo material y, por tanto, misma temperatura máxima de servicio de 90 grados centígrados. Se diferencia en que la cubierta, al ser poliolefina libre de halógeno, lo dota de mejores prestaciones frente al incendio, haciéndolo un cable de alta seguridad. No es propagador de la llama y del incendio según normas, ahí especificadas. Baja densidad de humo emitidos en su combustión y de reducida opacidad. De la misma manera, los gases desprendidos tienen niveles reducidos de toxicidad y corrosividad. La clasificación CPR tiene la Euroclase C y su protección frente al agua es AD5. Aplicaciones según reglamento. Además de ser idóneo en las instalaciones de alumbrado exterior, ITC 09, en las instalaciones interiores o receptoras en general con diferentes soluciones de instalación, según la ITC 20,
pudiendo de esta manera sustituir al cable RVK con mejores prestaciones que este en cuestiones de seguridad. Sin embargo, son particularmente indicados en las instalaciones generalmente de los locales de pública concurrencia, ITC 28. También se pueden instalar en locales mojados. El reglamento electrotécnico de baja tensión contempla cables de estas características en la línea general de alimentación y en las derivaciones individuales dentro del apartado de instalaciones de enlace ITC, Instrucción Técnica Complementaria 14 y 15. Y con esto le doy la palabra a Ignacio, que va a explicar los siguientes pasos de funcionamiento de la herramienta hasta llegar al resultado final. Muchas gracias, David. Continuamos con el tercer paso, en el cual definiremos el tipo de cable a utilizar para la familia elegida en el paso anterior. Indicaremos si se trata de un cable unipolar o multipolar, si el cable dispondrá a su vez de conductor de protección eléctrica, si dispondrá de conductor de neutro, si este irá integrado en la manguera y su sección en relación a la de los cables de fase. Por último, también, en este paso indicaremos el número de conductores por fase de nuestra instalación. Siguiente, por favor, David. En el cuarto paso, introducimos los datos de la instalación. Estos se ajustan a lo descrito en la norma de referencia, en la HD 60364, parte 5, donde podremos elegir entre instalaciones al aire o enterradas, y dentro de cada una de ellas, de diferentes métodos de instalación, tal y como se describen en la norma, así como en el reglamento de baja tensión. A su vez, podremos seleccionar determinadas condiciones de contorno, tales como temperaturas de ambiente o del terreno, según corresponda, resistencias térmicas, de disipación y, finalmente, la agrupación de circuitos si aplicar. Siguiente, por favor. Finalmente llegamos al paso 5, que es en el que la herramienta nos presenta el resultado. Por un lado, nos mostrará el tipo de cable propuesto, con marca comercial, tipo de cable, con nomenclatura de norma, sección, número de conductores. Nos mostrará la referencia Nexans para este cable. Nos brindará la posibilidad de descargar la hoja de datos, la ficha técnica del cable, en formato PDF. Y nos mostrará en qué formatos se puede adquirir el cable, tipos de embalaje, si es al corte, etc. La herramienta, asimismo, nos dará una información adicional, con datos reales calculados a partir de los datos generales que hemos introducido, tales como caída de tensión en valor absoluto, en voltios, en porcentaje, el valor de intensidad máxima para el cable finalmente elegido por la herramienta. Nos mostrará un resumen de los datos generales que hemos introducido en los pasos anteriores y nos brindará la posibilidad de solicitar el resultado de este cálculo a vuelta de correo electrónico, introduciendo nuestros datos en una pestaña en la misma página del paso 5. Y con esto habríamos concluido la parte, digamos, de presentación funcional de la herramienta, procediendo, por tanto, ahora a ejecutar 4 ejemplos que nos podrán dar un poco una visión de cómo funciona la herramienta en diferentes supuestos y con diferentes familias y tipos de cable. Cedo la palabra, por tanto, a David. Gracias, Ignacio. Bueno, vamos ya a la parte práctica, ¿no? Vamos a utilizar la herramienta con 4 sencillos ejemplos. Os presento el primero, que es quizá el más básico, muy sencillito. Es el cálculo de la sección del cable para alimentar un pequeño electrodoméstico portátil desde una toma de corriente del circuito de uso general en el interior de una vivienda. Este pequeño electrodoméstico, un secador, un ventilador, en fin, tiene una potencia de 1000 vatios,
un coseno de phi, un factor de potencia que nos lo da el fabricante de 0,8. Estará situado a 10 metros de la base de uso general de la vivienda. Y este dato, que lo tenemos un poco que decidir el usuario, lo he estimado en 1%. Normalmente yo he calculado que en una vivienda tipo de unos 100 metros cuadrados de superficie, que habitualmente para usos generales se usa un conductor de 2,5 milímetros cuadrados de sección con un magneto térmico de protección de 15 o 16 amperios, la toma más alejada puede tener una caída del 2%. El reglamento dice que el máximo es 3%. Yo he estimado un 1% más y lo vamos a tomar como hipótesis del cálculo. El circuito será evidentemente monofásico con conductor de protección integrado y la instalación, el método de instalación será superficial, sobrepuesto a la pared. Estimaremos una temperatura un poco extrema de 40 grados centígrados. Ahora paso a la herramienta, al programa. Ya lo estáis viendo. ¿Me confirmáis que lo veis? ¿No soy yo sí lo veo. ¿Lo veis? Vale. ¿Podrían confirmar en el chat que se ve la herramienta? Ok, me dicen que sí se ve. Sí, Perfecto. puedes continuar, David. Pues paso a utilizarla según el enunciado del ejemplo que acabo de comentaros. La primero hay que introducir bien la intensidad o bien la potencia. Introduciendo una magnitud y le damos por ejemplo, esto es un ejemplo, no es el caso. Si yo pusiera 10 amperios y luego le damos a la potencia, ¿sí?, nos lo traduce a kilovoltiamperios si utilizamos la potencia aparente o la potencia real o activa en kilovatios. Pero bueno, el caso que nos ocupa, nosotros no conocemos la intensidad, lo que conocemos es la potencia del electrodoméstico que queremos alimentar. Y que eran 1000 vatios y por lo tanto pondremos 1 kilovatio en activa. La longitud desde la base de enchufe, desde la toma de corriente al electrodoméstico donde va a dar su uso, son 10 metros, según teníamos en el enunciado. Es una tensión en alterna, corriente alterna, monofásica de 230 voltios. Aquí podríamos elegir 400 si fuera el caso, ya veremos algún ejemplo. El fabricante del electrodoméstico nos daba en su placa de características que tenía un factor de potencia de un coseno de phi de 0,8 y la caída de tensión que nosotros íbamos a estimar era del 1%. Metemos los datos, los repaso, 1 kilovatio, 10 metros, monofásico, 0,8 y un 1% de caída de tensión y pasamos al paso 2 que explicamos anteriormente al principio de la exposición. Aquí hay que elegir qué gama de cable es la adecuada para esto. Esto lo tenemos que decidir nosotros. Como es un cable para servicio móvil y en interior, es el H07VVF. Todos los demás son en instalaciones fijas. El único que da servicio móvil en interior, no en exterior, es el H05VVF. Por lo tanto, lo selecciono, pasamos a la siguiente pantalla. Vamos a usar, estos cables se venden en multipolar, en mangueras, con varios conductores. Como mínimo, lo mínimo que se despacha es el neutro y la fase, pero es corriente, porque puede provocar derivaciones a tierra al electrodoméstico, de que se venda con conductor de protección. Y aquí nos aparece el dibujito con los 3 conductores, el de fase, el neutro y el amarillo-verde, que es el de tierra o de protección. Desplegamos este menú y nos da 2 opciones. Lo habitual es el que vemos en el dibujo, con el conductor de protección integrado, aunque pudiera ser que tuviéramos una manguera bipolar y el conductor de protección aparte, pero no es lo habitual. Lo habitual es que sea una manguera 3G y la sección es lo que queremos calcular. Un cable por fase, que es lo habitual, y pasamos a la siguiente pantalla. Aquí tenemos que decidir el entorno de la instalación, si es a aire o bajo tierra o subterránea. En este caso es evidente que es al aire. Y vamos a ver los métodos de instalación que la norma HD
60-364 considera. Entre todas estas opciones para este caso, pues este menú que se despliega a veces será más largo y otras veces más contraído, porque solamente nos dejará las opciones según lo que hayamos elegido anteriormente. En este caso, que habíamos dicho de un cable sobrepuesto sobre la pared, pues es el C20. Es un cable multipolar, podría valer para unipolar, pero en nuestro caso es multipolar, fijado sobre una pared, madera o mampostería, y prácticamente pegado a la pared, separado menos de 0,3 veces su diámetro, es decir, prácticamente superpuesto a la pared. Entonces elegimos esta solución constructiva de la instalación, C20, y cambiamos la temperatura ambiente. Por defecto nos da sobre la que está basada la norma HD, pero en el ejemplo que yo había enunciado consideramos una temperatura un poco más extrema de 40 grados centígrados. La seleccionamos y le damos al paso siguiente. Y aquí tenemos el resultado. Es un cable H05 VUF 3G 1,5, evidentemente. Blanco. Tenemos cómo lo comercializamos en Nexan, que son enrollos de 100 metros. Tenemos la referencia comercial, el código EAN del producto. Aquí tenemos una información adicional en la cual nos calcula el valor absoluto en voltio de la caída de tensión y en tantos por ciento, que es 0,58, se queda lejos del 1% que hayamos estimado, y además nos dice la intensidad admisible por este conductor, con este aislamiento y con esta sección, que son 17 amperios, es decir, que aún así quedaría protegido por el magnetotérmico o protección de cabecera en el cuadro de la vivienda, que normalmente para usos generales se suele usar de 15 o 16 amperios, es decir, que estaría protegido este conductor de 17 amperios. Aquí un poquito más abajo tenemos el resumen, por si no lo recordamos, podemos darle a retorno y volverlos a ver, pero es más cómodo tirar para abajo y ver un resumen de los datos que nosotros hemos introducido, de los datos generales, de la familia elegida, de las características constructivas del cable y de las características de la instalación. Es un resumen de los datos introducidos por nosotros. Este informe lo podemos recibir enviándolo por correo electrónico, como lo vemos aquí. Y por último, os voy a comentar que también la ficha técnica de este cable la podemos obtener clicando aquí en formato PDF. La vamos a ver. Vale, este es el cable elegido, el H07VF en sección 1,5. Aquí viene pues lo que antes os expliqué desarrollando un poquito las gamas consideradas por el programa, pues con más detalle. Su codificación comercial, los estándares las normas o estándares de fabricación, una pequeña descripción de su aplicación o de su uso, sus características frente a riesgos eléctricos, mecánicos, de flexibilidad, frente a la humedad, frente al fuego, etcétera, etcétera. Sus características constructivas con más detalle de lo que yo expliqué antes, diámetro, o sea, características dimensionales, también de temperaturas, etcétera, etcétera. Y lo más interesante quizá venga en esta última hoja, en la cual podemos ver cómo para un cable con aislamiento PVC cuya tensión de servicio, cuya temperatura de servicio máxima son 70 grados centígrados, y según las características de los métodos, o sea, según los métodos de instalación de la norma HD, que estaban clasificados por estas letras y estos números A2, D1, B2, D2, tal y cual. En el caso, este primer caso es para un circuito monofásico, este segundo caso es para un circuito trifásico, estamos en el primer caso, monofásico. Elegimos el cable C20, como recordaréis. Pues aquí nos dice la intensidad máxima que nos da la norma. Y como podéis ver, indica 20 amperios, aunque a nosotros nos salió 17, pero tiene una explicación. Y la explicación es que la norma, en las tablas de la norma, está para una temperatura por defecto de 30 grados centígrados. Sin embargo, cuando yo hice el ejemplo, le puse 40 grados centígrados. Por esa es la diferencia entre los 20 amperios máximo que me da la solución o el método de instalación C en un circuito monofásico y los 17 que me ha dado, porque lo voy a intentar hacer. Tiro para atrás, cambio a 30 grados centígrados, que es
como están hechas las tablas en la norma, tiro para adelante y ahora me da 20 amperios. Con esto, pues, doy por explicado este primer ejemplo y le paso la palabra a Ignacio, que os va a exponer un segundo ejemplo. Muy bien, muchas gracias, David. Si me puedes compartir, por favor, Isabel, la pantalla. Un momentito. Muy bien. Ya he compartido tu pantalla. ¿Se ve mi pantalla? ¿Podrían confirmar en el chat que se ve bien la pantalla? Vale. Comienzo entonces. En este segundo ejemplo vamos a hacer el cálculo de la sección de los cables para la línea general de alimentación de un edificio de viviendas de 10 plantas, con varias centralizaciones de contadores, con una previsión de carga de unos 160 kilovatios, un coseno de phi de 0,9, una longitud de cable de 30 metros, una caída máxima de tensión del 1%, una alimentación en circuito trifásico, 3 fases y neutro, con conductores unipolares, sin conductor de protección, siendo la instalación una instalación enterrada bajo tubo y estimándose una temperatura del terreno de 25 grados. Por tanto, en el primer paso, en el de datos generales, tal y como apuntaba David, tenemos que elegir cómo entramos, si por intensidad o por potencia. En nuestro caso, entraremos por potencia e introduciremos los 160 kilovatios. Igualmente podríamos entrar por potencia aparente, en kilovoltamperios, pero en nuestro caso, como definiremos el coseno de phi, entramos por kilovatios. La longitud de la instalación, tal y como hemos dicho, será de 30 metros. La alimentación será de tipo trifásico, 400 voltios. Podríamos haber elegido monofásico 230. En nuestro caso, 400 trifásica. El coseno de phi de 0,9. Y la caída de tensión que queremos conseguir no superior al 1%. Damos al siguiente paso. Y aquí es donde elegimos la familia de cable con la que queremos hacer nuestra instalación. Optamos por un cable libre de halógenos de tipo RZ1K AS, no propagador del incendio, familia comercial denominada en Nexans como Alsecure. En el tercer paso, en el cual definimos cómo está constituido el cable, diremos que es un cable, en nuestro caso, unipolar. Vamos a elegir, nos da dos opciones, disposición 3 bolillo, disposición plana. Elegimos, por ejemplo, disposición plana, tal y como figura en el dibujo. No tiene conductor de protección, por tanto no lo marcamos. Sin embargo, sí marcamos el conductor de neutro. Aquí nos da la opción de ir a una sección igual a las de los conductores de fase o más pequeña, así como a indicar el número de cables por fase. En nuestro caso, indicaremos que es un conductor por fase. En el cuarto paso, nos centramos ya en los datos de la instalación. En este caso, es una instalación enterrada. La herramienta nos permite entre instalación al aire o enterrada. Y dentro de la instalación enterrada podemos desdoblar para este tipo de cable dos supuestos, que serían los de cable cerrado en sección no circular con uno o más conductores por conducto. Elegimos esta, por ejemplo. Asimismo, nos permite introducir el valor de la tensión, de la temperatura del terreno, entre, como veis, una gran gama de temperaturas. Optamos por la temperatura de 25 grados y una resistencia de disipación que igualmente puede variar en terrenos más secos o más húmedos. Dejamos la que viene por defecto, que coincide con la de la norma. Y podríamos agrupar, en el caso de que hubiera más circuitos,
darle a la función de agrupar. En ese caso, diríamos el número de circuitos, el número de conductos en los que irían esos circuitos, si a su vez esos conductos estuvieran en contacto directo o espaciados y la separación de los mismos. Podemos elegir, siguiendo otra vez lo que indica la norma, pues digamos distancias que van entre los 25 centímetros, 50 y el metro. Una vez elegidos los datos de método de instalación, llegamos al paso 5, en el cual la herramienta nos devuelve ya el cálculo efectuado. Nos está indicando que hemos seleccionado un cable de la familia Alsecure, RZ1K AS, 1 por 185, y que evidentemente nos harán falta 3 cables, uniconductor, unipolar, para nuestra instalación. Podemos ver la referencia Nexans, la referencia país, el código EAN, y asimismo, como es práctica habitual en la herramienta, podremos acceder a la ficha técnica en formato PDF con la descripción del cable, la normativa tanto constructiva como de ensayos, las prestaciones frente a reacción al fuego que tiene nuestro cable. En nuestro caso es un cable, como hemos dicho, no propagador de la llama, por tanto, del tipo CCA, libre de halógenos, y los datos constructivos del cable, tanto eléctricos como mecánicos, dimensionales, una vez más, tipos de ensayos, tipos de normas, mejor dicho, unas indicaciones sobre los ambientes, aplicaciones donde sí o no está indicado que se ha utilizado este cable, y una vez más, datos sobre intensidad admisible del cable en función de los supuestos de la norma, tal y como hemos ido viendo, para unas temperaturas, en este caso ambiente, determinadas. Por tanto, esta sería la ficha que en todo momento podemos descargar para cada ejemplo que llevemos a cabo. La información adicional que nos aporta la herramienta sería, como hemos visto antes, hemos fijado una sección de neutro idéntica a la de las fases, por tanto nos está volviendo a indicar sección de neutro. La caída real de tensión que va a tener nuestra instalación en base a los datos y al cable elegido, en este caso 2 voltios con 0,15, una caída del 0,5%, por tanto muy por debajo del límite que hemos impuesto, y asimismo nos da la intensidad máxima admisible teniendo en cuenta el método de instalación, las condiciones de contorno y el tipo de cable elegido. En nuestro caso es un cable con reticulación de aislamiento, por tanto un cable de 90 grados. Y por último, nos resume o nos recoge los datos generales que hemos introducido en los pasos anteriores, la familia de cable elegida, el tipo de cable en sí mismo, en nuestro caso un cable unipolar, y los datos sobre la instalación. En nuestro caso una instalación enterrada, temperatura ambiente, mejor dicho, temperatura del terreno y la resistencia de disipación del mismo. Como hemos dicho al principio de la presentación, siempre que lleguemos al paso 5, podremos solicitar que a vuelta de correo la herramienta nos envíe estos datos que ha calculado y nos llegarán, quizás no de manera inmediata, pero nos llegarán en breve tiempo a nuestra dirección de correo que hayamos seleccionado. Por tanto, este sería el segundo ejemplo y paso la palabra a David con el fin de que nos muestre el tercer ejemplo. Comparto tu pantalla, David. Ya se ve, ¿verdad, Elizabeth? Ya se ve tu pantalla, David. Este ejemplo va a ser el cálculo de la sección de los cables para las derivaciones individuales a primera y octava planta en un edificio de viviendas con una única centralización de contadores. La electrificación de las viviendas van a ser todas iguales y va a ser la electrificación básica de 5.750 vatios con un coseno de phi 0,85. La longitud a la primera planta serán 6 metros, a la última planta serán 27 metros. El reglamento dice que en este tipo de instalaciones la caída de tensión máxima debe ser de un 1%, ahí no es que lo elijamos nosotros, lo dice el reglamento.
Y el circuito pues será monofásico, con fase neutro y protección. Serán 3 conductores unipolares, con conductores unipolares, como digo. La instalación, el método de instalación será en un hueco de la construcción y vamos a estimar también una temperatura de 40 grados centígrados. Este es el ejemplo anterior. Para volver al principio podemos ir dándole el retorno o hacemos un reset y nos trae a la primera pantalla y en blanco para empezar a introducir datos. Podemos elegir entre intensidad o potencia y dentro de potencia entre potencia aparente o potencia activa o real y elegimos esta segunda. El valor era 5.750 vatios, que era la electrificación básica de una vivienda, pero hay que entrarlo en kilovatios, por lo tanto vamos a poner 5,75. La longitud eran 2 porque habría que calcularlo para cada una de las plantas, pero vamos a calcular la primera y la última planta. La primera planta estimamos 6 metros, era un circuito monofásico de 230 voltios, el coseno de phi habíamos estimado 0,85 y la caída de tensión, según reglamento, para las instalaciones de derivaciones individuales en vivienda es del 1%. Pasamos al siguiente paso, el de la elección de la familia, y aquí tampoco hay duda. El cable que indica el reglamento, la instrucción creo que es 15, la ITC 15 es para derivaciones individuales, es un cable H07Z1K. También se podría poner RZ1K, pero este es el habitual. Lo que sí tiene que ser es libre de halógeno y no propagador del incendio. Pero es más corriente el H07Z1K que el RZ1K. Elegimos este. Ahora vamos a introducir, vamos a elegir el conductor de protección amarillo-verde. Serán unipolares, no nos da opción a poner manguera porque este cable H07Z1K solo se comercializa en unipolar. Habrá un cable por fase, que es lo habitual, y pasamos al siguiente paso. La instalación será el aire y el método de instalación pues nos da todas estas opciones. Habíamos elegido, creo que es este, el B141, conductores aislados en tubo en un hueco de la construcción, ancho del hueco pues 20 veces el diámetro del tubo. Esta por ejemplo, está entubado y dentro del hueco de la construcción. La temperatura que habíamos estimado era 40 grados centígrados y pasamos al siguiente paso. Y tenemos la solución. Sería cable H07Z1K de 6 milímetros cuadrados, unipolares. Ahí nos sale el de color azul, pero hay que llevar el azul, que es el neutro, hay que llevar una fase, que podrá ser negro, gris o marrón, y habrá que llevar el de protección, que lo habíamos elegido, lo vemos aquí en el resumen, con conductor de protección amarillo-verde. Hay que llevar los 3. Aquí, bueno, por lo demás, es lo mismo, la misma información que hemos obtenido en los otros ejemplos. La información adicional con la sección, la caída de tensión en voltios, la caída de tensión en tantos por ciento, la intensidad máxima admisible de este conductor de 6 milímetros cuadrados, el resumen de los datos introducidos, la información comercial, podemos descargarnos, ver y luego grabar descargarnos en nuestro equipo la ficha técnica de datos técnicos en formato PDF y si hay opción a que este cable se pueda comercializar en distintas presentaciones de formato, pues con este desplegable nos lo dice. Y lo vemos que, aunque en España no tenemos todas estas, tenemos en rollos de 100 metros y en bobinas. Luego los datos nos los podríamos enviar por correo electrónico. Y ahora vamos a retroceder para ver la segunda posibilidad, porque este era el cable para la primera planta. Aunque tengo que decir que en España es práctica ya habitual. Yo he puesto un ejemplo normal, un cable de electrificación, perdón, una vivienda de electrificación básica y tal, y da para la primera planta 6 milímetros. Pero los proyectos ya recogen 10 milímetros en casi la mayor parte. Aunque con el de 6 valdría, los proyectos normalmente para primera planta, ya el de 6 no se suele usar para instalaciones, pero por un hábito de los ingenieros a la hora de proyectar, no porque no se pueda poner. Voy a volver para atrás para hacer el ejemplo de la última planta. La potencia es la misma porque todas las viviendas del edificio eran iguales. La longitud era 27 metros en vez de 6.
básico, mismo factor de potencia, misma caída de tensión, mismo cable a elegir, que le da el Alsecure H07Z1-K, con conductor de tierra o de protección. El neutro ya lo lleva por defecto para poder hacer el circuito monofásico. Un cable por fase. Pasamos a la siguiente. La misma solución constructiva de la instalación, que era B1-41. La temperatura era 40 grados al aire, no lo he dicho. 40 grados centígrados. Pasamos al siguiente paso. Y vemos que para las mismas condiciones de exigencia de carga, nos da un cable en vez de 6 milímetros, de 16 milímetros cuadrados, por un criterio determinado por la caída de tensión. Es decir, para una misma carga, pero en vez de 6 metros, 20 metros más o 20 y algún metros más, en vez de darnos como solución los 6 milímetros cuadrados, nos da como solución 16 milímetros cuadrados. Toda la información la misma, idéntica que en el caso anterior. Y aquí podemos desplegar los formatos de presentación de este cable que comercializamos. Y también podemos bajarnos la ficha técnica, podemos enviarnos el informe por correo electrónico, igual que todo, igual que anteriormente. Y lo que quería decir finalmente es eso, que en España ya para este tipo de instalaciones, aunque para la primera planta suele valer el de 6 milímetros, ya prácticamente todos los proyectos contemplan como mínimo. David. Se ha colgado, me parece. Se ha cortado, se ha cortado. Sí. Un segundo, por favor. Me parece que el ponente ha tenido un problema técnico. Vamos a hacer una cosa, Elizabeth, si quieres. He compartido tu pantalla. Bien, si quieres continuar. Sí. Con el ejemplo cuarto y luego David que retome el final de su exposición con el ejemplo 3. Por tanto, el último ejemplo que habíamos previsto dentro de esta presentación es el cálculo de la sección de los cables de un circuito para alimentar pues, una máquina de climatización en un pequeño local, no de pública concurrencia, con una máquina de 2.400 vatios, coseno de Phi 0,8, con una longitud de cable de 25 metros, una caída máxima del 5%, alimentada mediante circuito trifásico de 3 fases y conductor de protección con manguera multipolar, sobre bandeja de rejilla en cuanto a método de instalación y con una temperatura de ambiente estimada de 30 grados. Por tanto, procedemos en nuestro primer caso de datos generales a introducir el valor de potencia expresado en kilovatios, la longitud de la instalación, que como hemos dicho es de 25 metros, la alimentación, que va a ser una alimentación de tipo trifásica, 400 voltios, el coseno de Phi, que en nuestro caso vamos a indicar 0,8, tal y como nos dice el fabricante, y la caída de tensión que vamos a imponer a nuestra instalación, que va a ser no superior al 5%. Damos paso al siguiente paso, en el que elegimos la familia de cables. Aquí vamos a optar por un cable de la familia RVK, una manguera multiconductor. Y concretamente, efectivamente, nos da la posibilidad de que sea unipolar, multipolar. En nuestro caso vamos a manguera multipolar con conductor de protección y de un cable por fase. Es una instalación al aire y para este tipo de cable y familia, pues nos abre un abanico de posibles aplicaciones,
bandejas, etcétera, sobre rejilla. En nuestro caso vamos a elegir, por ejemplo, un montaje sobre soporte rejilla en recorrido horizontal de 32, con una temperatura ambiente de 30 grados y sin concentración de circuitos. Bueno, el dibujo no representa, porque está representándonos un cable, digamos, unipolar, pero bueno, el resultado sería una manguera, digamos, de 3 conductores de fase más un conductor de protección de 1,5. Referencia comercial de Nexans Redflex. Nos da la referencia país, una vez más. El código de Nexans. En cuanto a posibilidad de embalaje, pues la posibilidad de comprarlo en rollos de 100 metros o en corte a medida. Podemos descargarnos el PDF con la ficha técnica del cable, donde veremos las prestaciones del mismo, las normas que cumple, su prestación al fuego, no propagador de la llama, características generales eléctricas, así como intensidades máximas para temperatura máxima de servicio en diferentes instalaciones de las anteriormente mostradas en el desplegable. Para esta sección, en diferentes configuraciones, tanto monoconductor como multiconductor. Pero bueno, la herramienta ya nos ha hecho ese trabajo. Asimismo, nos da como información adicional, una vez más, caída de tensión en valor absoluto, porcentaje, y la intensidad máxima permitida para los conductores de este cable. Datos generales introducidos para la instalación, potencia, tensión de alimentación y tipo de alimentación, en nuestro caso trifásica, factor de potencia, longitud de cable, caída de tensión, la familia elegida y el tipo de cable, que en nuestro caso será multipolar, con cable de protección integrado, así como el método de instalación elegido al aire, sobre soporte o rejilla, a una temperatura ambiente de 30 grados. Como he explicado anteriormente, todo esto se puede solicitar vía correo electrónico, introduciendo nuestros datos, y nos llegará este resultado mostrado por la herramienta. No sé si tenemos a David ya de vuelta. Sí, perdí la comunicación, no sé dónde me quedé, no sé si habéis... Bueno, te quedaste, yo creo que estabas hablando del cable elegido, del paso 5, yo creo que estabas ya en el paso 5. Por tanto... En el paso 5 del primer ejemplo, ¿no? No, del tercero. No, sí, del tercero. Sí, pero había 2 opciones, primera y última planta. Vale. Pues empieza donde quieras. Si quieres retroceder un poco y así retomamos el hilo. Vemos el cable elegido para la primera planta, o sea, el resultado tenía tal... ¿Puedes compartir tu pantalla, David? Sí, tienes razón. No la veo, sí. ¿Se ve? Listo. ¿Se puede ver? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Podrían escribir en el chat? Yo la veo bien. Vale, pues creo que me quedé en el último paso, ¿no? Ya el del resultado. Este es el anterior. Se eligió, pues, el método de instalación B141, que es en hueco de la construcción. La temperatura era 40 grados al aire y este es el resultado. Un cable H07Z1K de 6 milímetros cuadrados. Había comentado, que no sé si se me ha oído, que técnicamente vale este cable, esta sección, aquí da la caída, 0,51, que es menos del 1% que dice el reglamento. Es tendencia, en España al menos, que los proyectos para primera planta ya contemplen 10 milímetros, no 6. Pero no porque técnicamente el de 6 no valga, sino porque se dota de mayor dimensión las instalaciones y es práctica de que los proyectos vengan así. Entonces, lo que sí es interesante que los quiero comentar, este es para 6 metros, que era la distancia a la primera planta. Si vuelvo atrás y cojo la distancia a la última planta, que eran 27 metros estimados, la misma potencia,
el mismo factor de potencia, la misma caída de tensión, 1%, que lo indica el reglamento, el mismo cable, H07Z1K, también con conductor de protección. Aquí solo cable unipolar, no nos da opción de manguera porque este cable es unipolar, como se fabrica. El método de instalación era este, el B1-41, que es en hueco de la construcción, al aire, temperatura 40 grados. Y esto sí creo que es interesante. Vemos que la solución es 16 milímetros cuadrados. Es decir, para una vivienda de las mismas características, solo que está más alejada, en vez de a 6 metros está a 27 metros, nos pide, por caída de tensión, que está limitada a un 1%, nos pide o nos indica o nos da como solución un cable de 16 milímetros cuadrados y nos lo indica aquí diciendo sección determinado por la caída de tensión, no por la intensidad admisible, que admite hasta 66 amperios este cable. Y el anterior, no sé si eran 36, o sea, de sobra para los 5.750 vatios. Es por caída de tensión y además más justo que antes, ¿eh? Antes teníamos 0,50 y tantos y ahora 0,88, más cerca del 1%. También es tendencia en España, en los proyectos, que igual que para la primera planta ya como mínimo se pone 10 milímetros, para estas plantas octava y tal también no se ponga 16. No se prescriba 16, se prescriba 25. Pero no porque técnicamente no sea posible un cable de 16 milímetros cuadrados. Y ya no me reitero más en lo comentado en los otros 3 ejemplos, el resumen, la posibilidad de enviarnos el informe por email, los datos adicionales, la ficha en PDF, las posibilidades de presentación, del formato de presentación que se comercializa, etcétera. En fin, yo con esto pues ya doy por explicado este tercer ejemplo. Te paso la palabra, Elizabeth. Perfecto, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Pueden dejar de compartir su pantalla, por favor? Sí. Ok, perfecto. Y no olviden dejar su pregunta en la sección de preguntas. Si queda alguna pregunta sin responder, vamos a dejar el email de Nexans para que pueda ser enviada la pregunta y respondida. Ok, perfecto. Vamos a poner. Amancio pregunta, ¿dónde se considera el factor de aplicación para alimentación de un motor o varios motores según ITC BT 47 1,25 y N? ¿Pueden ver la pregunta en la pantalla? No. ¿Han dejado de compartir la pantalla? Sí, yo sí. 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 ¿Y ahora se ve la pregunta? Pues me temo que no. Bueno, voy a leer la siguiente pregunta. ¿No se ve todavía en la pantalla? No. Ok, pues las voy a tener que leer. Yo sí la veo en la pantalla. Creo que la veo, pero se me oculta con las pantallas de nosotros. ¿Está abajo? Hasta abajo. Hasta abajo. Okay. Tapada. Sí, abajo. Ok, la voy a poner una vez más. ¿Ahora sí se ve? No, yo la veo tapada, ¿no? Solo veo la como por 3 iconos pequeños con 3. O sea, aparece nuestra foto abajo y está tapando la pregunta. Ok, entonces la voy a leer. Muy bien. ¿Se puede obtener estas herramientas para los voltajes que se manejan en el Caribe? Desconozco los voltajes del Caribe. Yo creo que, vamos a ver, lo idóneo aquí sería entrar en la página web de nuestros, digamos, filiales en otros países. Yo creo que esta herramienta no solo está desarrollada en Europa, donde las tensiones son las que hemos indicado. Podéis entrar en la página web o bien de Nexans Perú o Nexans de Chile y posiblemente esta herramienta la tienen ya desarrollada con tensiones de alimentación adaptado a otros valores. No obstante, otra posibilidad sería entrar, como hemos dicho, si conocemos la potencia, sabemos la tensión, podemos conocer el valor de intensidad y en lugar de entrar por nivel de tensión, o sea, por potencia, mejor dicho, entraríamos por intensidad. Y a partir de ahí, pues la familia de cables la elegiríamos en base a la tensión de servicio y la herramienta nos haría el cálculo térmico, digamos, o de caída de tensión en función de la intensidad que hemos, digamos, indicado
que hemos calculado para nuestra aplicación. Por tanto, creo que esas serían las dos aproximaciones. La mejor sería insistir en entrar en las páginas web, ya digo, de nuestras oficinas en los países de Latinoamérica. Alberto pregunta, ¿intensidad máxima de cortocircuito no informa el resultado? No se ha considerado, no. En principio no. O sea, hasta este nivel de desarrollo de la herramienta no se toma esa consideración, que entendemos que es un punto importante también a tener en cuenta, pero que está en plena evolución. Nosotros os animamos a que nos hagáis a través del email sugerencias, pero está previsto dotarla de más parámetros, y este es uno de ellos, evidentemente, la intensidad de cortocircuito. De momento no está considerada. Ignacio nos dice, buenas tardes, la longitud que hay que introducir en el cálculo es desde el punto de la acometida, desde donde salga el cable, caja de derivación. Gracias por la respuesta. Sí, de punto a punto del cable que vamos a tender. Sí, es desde la caja de derivación hasta la protección correspondiente, o al revés, desde el térmico correspondiente hasta el elemento receptor, de punto a punto, del cable que vamos a tender. A ver, el cálculo es desde el punto donde comienza nuestro circuito. Lo que pasa, ese es el cálculo. Lo que pasa es que si estimamos una caída de tensión elevada, muy elevada, y el punto donde empezamos a instalar nuestro circuito hacia anterior, hay también una gran distancia y hay ya una caída de tensión considerable también, luego se suman las dos caídas de tensiones y podemos tener problemas de no funcionamiento del receptor al final porque nos hayamos excedido en la caída de tensión. El programa calcula el circuito desde donde nosotros lo comenzamos, pero para estimar algunos datos que se meten manualmente, como por ejemplo la caída de tensión, hay que tener en cuenta qué caída de tensión tenemos antes de. Hay que tenerla en cuenta, porque se suman. Siguiente pregunta de Alfredo. ¿El programa trae para países que usan 120 voltios? ¿Trae para elegir aluminio o cable? De momento, las familias de cable, tal y como hemos comentado, son de conductor cobre, pero la herramienta está en desarrollo continuo y la idea es que incorpore también cables con conductor de aluminio en un futuro no muy lejano. Sonia Merino pregunta, ¿puede dar resultados de varios conductores por fase? La única posibilidad que contempla, que no la hemos usado ni Ignacio ni yo, por fase no, por fase son la misma sección para todos los conductores. Sí que da la opción para el conductor neutro usar una sección reducida, que suele ser la mitad aproximadamente de las de fase. Pero en España también es tendencia a no usar esto. Ya han quedado obsoletos, antiguos, secciones que se comercializaban hace unos años, como los 3,5 por 16 milímetros cuadrados, 3,5 por 25 milímetros cuadrados, que eran 3 conductores de fase de 25 milímetros cuadrados y el neutro de 16. Esta opción la da la herramienta, aunque vuelvo a repetir que ya es tendencia en España a no usarse este tipo por otros problemas que da en la instalación. Y se suelen poner todos los conductores de la misma sección. Los de fase, indudablemente, pero además el neutro también se suele poner de la misma sección que los de fase. Lo que sí, además, un poco ahondando en la respuesta que ha dado David, lo que sí se puede hacer es elegir varios conductores por fase. Correcto. Y entonces la herramienta nos dará la sección resultante para cada uno de estos conductores. Que quizás iba por ahí también la pregunta. José Luis pregunta, ¿piensan ampliar la aplicación para cables del tipo armado de uso industrial? En principio, el cable armado tiene las mismas características eléctricas. El cable armado normalmente es de 0,6/1 kilovoltio. Y, por lo tanto, el aislamiento, o sea, la sección del conductor para mismas secciones es igual que un RVK o un RZ1K. Y para el caso del
del aislamiento es polietileno reticulado, que es el mismo de un RVK y un RZ1K. Es decir, que el armado lo que te dota el cable es de unas características añadidas ante esfuerzos mecánicos exteriores, pero no te dota de mayores características eléctricas. O sea, vale el cálculo que hemos hecho para el RVK o para el RZ1K. Un cable armado con corona de hilos, un cable armado con fleje, pues eso, evita daños por roedores o en instalaciones antideflagrante con riesgo de explosión, etcétera. Pero eléctricamente tiene el mismo comportamiento que un cable RVK o RZ1K. Perfecto, voy a leer la siguiente pregunta. Ignacio nos dice, sería muy interesante poder ampliar el programa de cálculo para otras tensiones y otros tipos de cable. Aislamiento 1 kilovatio, aplicable para algunas instalaciones industriales. ¿Está prevista estos casos en el futuro? Bueno, en principio, como hemos dicho, la herramienta es una herramienta abierta que sobre todo crecerá, por un lado, en la familia de cables, en los conductores, en el material de los conductores, y por otro lado, posiblemente también en cuanto al tipo de alimentación. Ahora mismo estamos contemplando alimentación en corriente alterna y, ¿por qué no?, pudiera evolucionar a también trabajar en corriente continua. Por tanto, sí, digamos, la herramienta está en evolución y agradecemos en este caso vuestras sugerencias porque esto es algo que nos hace falta para hacer evolucionar la herramienta. Javier pregunta, ¿podrías indicarnos cómo verificar la capacidad frente solicitación térmica en escenario de cortocircuito, particularmente si la red se diseña con régimen de neutro TN-S? Ya un poco lo hemos explicado antes, que falta este elemento a incorporar al programa, la intensidad de cortocircuito. Está en previsión de hacerlo no más pronto que tarde. Fernando pregunta, para los países con tensión de distribución 208-120 voltios, ¿hay alternativa en el software? Pues la alternativa es un poco lo que comentábamos anteriormente, que es entrar quizás en la página de alguno de nuestros países de Latinoamérica, como Chile, Colombia o Perú, donde posiblemente ya estén contempladas esas tensiones como tensiones de suministro, y si no, pues entrar en lugar de por potencia, por intensidad, haciendo un cálculo previo de cuál sería la intensidad máxima y, por tanto, podríamos seguir los demás casos partiendo de ese dato, dato de intensidad. Francisco nos dice, estamos en un curso de electricidad y los alumnos están cuestionando el valor del factor de potencia que hemos explicado, que el mínimo es 0,90. No hemos querido indicar un valor mínimo. La herramienta nos da libertad en este sentido, a introducir cualquier valor, y eso ya pues dependerá de la normativa local en cada caso o el valor del equipo al que vayamos a suministrar energía. En principio no es un dato rígido ni nosotros marcamos el valor mínimo. Desconozco si recientemente, por ejemplo, para la fabricación de motores hay alguna reglamentación en este sentido, pero en la industria hay motores funcionando muchísimos en que la placa de características te pone 0,80 o 0,85 o 0,90, no te pone 0,95. Muchísimos. Ya desconozco, no quiero entrar por esta valoración porque yo lo desconozco, si es que son motores pues de no sé qué de fecha antes y a partir de no sé qué fecha ya hay que fabricarlo con un factor de potencia mínimo del 0,95, no lo sé. Pero que hay motores funcionando en la industria cuya placa de características el fabricante nos dice que ese motor tiene un coseno de phi de 0,8 o 0,85, muchísimos, muchísimos. Alfonso pregunta, ¿no se puede calcular conductores de continua?
Por el momento, como hemos dicho anteriormente, está previsto únicamente alimentaciones en alterna, monofásica o trifásica, y la continua efectivamente es un paso que tiene que dar la herramienta y que esperemos que se dé próximamente. Sonia pregunta, ¿las derivaciones deberían considerarse como agrupación y hacer constar la agrupación correcta? El programa contempla la posibilidad de agruparse por una misma canalización varios circuitos. Nosotros no hemos hecho ningún ejemplo considerando esto porque está pendiente de verificación sus correctos resultados, pero sí que lo contempla ya y se podrían hacer ejemplos tipo test para que en cualquier caso, en una derivación o cualquier individual, en cualquier tipo de circuito, se puedan agrupar varios circuitos por una misma canalización. Sí, funciona bien. De hecho, en los ejemplos que hemos podido hacer en algún caso y contrastando con la norma de referencia, funciona bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los circuitos adicionales que consideramos serán homogéneos, es decir, serán iguales al circuito que estamos calculando. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta en el chat para que se responda brevemente. ¿Cómo se consigue la aplicación? Me parece que es importante. Ya lo habían mencionado, pero si lo pueden repetir. Sí. Ignacio, creo que está disponible ya, ¿no? Sí, en la página web de nexans.es se puede entrar ya directamente a la aplicación tal y como hemos trabajado en ella. En aplicación, digamos, para móvil, en base a Android o iOS, próximamente. En unas semanas, durante el mes de marzo, también debería estar disponible. Perfecto. Vamos a leer las últimas 3 preguntas y si queda alguna pregunta al aire pueden enviar sus preguntas por email para que puedan ser respondidas por el equipo de Nexans. Amancio nos dice, ¿dónde se considera el factor de aplicación para alimentación de un motor o varios motores? Según ITC BT47. Me parece que habíamos leído eso, ¿o no? Sí, vamos a ver. Sí. No se tiene en cuenta. Eso sería algo similar a considerar varios circuitos en nuestra instalación. Entonces sería indicar el número de circuitos. Los circuitos se considerarían iguales entre sí y, por tanto, la herramienta aplicaría un factor de corrección de cara a dimensionar la sección en base a la intensidad máxima. Gustavo pregunta, en acometidas típicas de hoteles y fábricas, duplicar o triplicar el cable de alimentación, ¿se tienen en cuenta los coeficientes reductores? Sí, se puede. La herramienta, Sí. La herramienta admite el poder usar varios, tiene un límite creo que no sé si es 3 o 4 conductores de la misma sección siempre por fase. Sí, y tiene las consideraciones oportunas. Se aplican los factores de corrección y el valor es coherente con la norma de referencia. Bueno, voy a leer la última pregunta antes de cerrar la sesión. Gustavo pregunta, ¿en alumbrado público la potencia es la total a final de línea o hay forma de calcular el cable por caída mediante coeficientes de distribución o de otra forma? ¿O hay que calcular el cableado tramo a tramo? A ver, yo entiendo la pregunta en el sentido de que la exigencia de potencia es distinta en diferentes tramos del circuito. Por ahí lo entiendo. Entonces, claro, la caída de tensión hay que calcularla en cada uno de los tramos. Si el primer tramo tiene una posible potencia superior al último tramo porque hay una derivación y tenemos la carga del último receptor y del intermedio, pues evidentemente ahí hay una situación distinta, hay una demanda mayor de intensidad y si no hay un cambio de sección, que no lo debe de haber, si no hay protección entre medios, simplemente es una derivación, no puede haber cambio de sección, entonces evidentemente
habrá un valor de caída de tensión distinto al siguiente tramo después de la derivación, porque la exigencia de carga ya será distinta, porque ya hay una carga anterior y ya pues tendremos una menor carga. Pues, claro, habría que calcularlo en ese sentido tramo a tramo. Perfecto, muchas gracias David e Ignacio por esta ponencia, muy interesante. ¿Tienen algo que mencionar antes de cerrar esta sesión? Yo pues simple agradecer a las personas que han asistido a la webinar y agradecer también a vosotros, a Voltimum, por darnos esta oportunidad de presentar nuestra herramienta de cálculo de sección EasyCalc. Insistir en que está en plena evolución y desarrollo y que agradeceríamos todas aquellas sugerencias que nos pudierais aportar pues, a través del canal que hemos elegido, que es el correo electrónico. Y espero volvernos a ver en otra ocasión. Gracias. Pues sí, comentar lo mismo. Gracias a todos por vuestra asistencia, por la interactividad, por el nivel de las preguntas y gracias porque muchas de ellas nos ayudarán a hacer evolucionar la herramienta, que es lo que todos buscamos de cara a que, pues eso, dé una información cada vez más amplia a la hora de dimensionar instalaciones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y otra vez mencionar que la grabación, el PDF, también vamos a agregar el enlace para que tengan acceso a la herramienta en el email que se va a enviar en breve. Y ahí tienen todo, el PDF, el email de contacto por si queda alguna pregunta sin responder. Y muchas gracias por participar. Gracias, Ignacio y David. Gracias. Adiós. Gracias, buena tarde.